Dos niños caminaban por un jardín. Un niño y una niña, presumiblemente hermanos, admiraban las flores alineadas junto a la verja. La niña, Karen, amaba especialmente las flores, y su hermano arrancó una para ella. Le dijo que le quedaba perfecta mientras se la colocaba en el cabello, pero la niña bajó la mirada. Cuando su hermano le preguntó qué pasaba, Karen preguntó si la flor se había lastimado cuando la arrancó. El niño sonrió sin poder hacer nada. Debería haber sabido que Karen se preocuparía, pero la tranquilizó diciéndole que estaba bien. Sonrió sabiendo que Karen se estaba convirtiendo en una niña bondadosa. El niño, Sato, ahora era mucho mayor y recibió una fuerte bofetada de una chica. Ella lloró preguntándole quién era más importante, ella o su hermanita. Sato se disculpó e intentó explicar que sus padres le pidieron que cuidara de su hermanita y que lo compensaría la próxima vez. Pero la chica ya estaba harta. Esa era la preciada vida de Sato. Pensó que, en el fondo, al menos su familia se preocupaba unos por otros. Revisó su teléfono para ver mensajes de sus padres. Pero como siempre estaban ocupados y lejos por el trabajo, era él quien necesitaba cuidar de su hermanita enfermiza. La alimentaba a la fuerza con verduras y se sentaba junto a su cama casi como un pequeño padre. Cuando Sato regresó, su hermana ya estaba en el sillón, acurrucada. Sato le dijo que empezaría a preparar la cena y su hermana también pidió una taza de té que él prepararía especialmente para ella. Cuando Sato levantó la vista, notó que su hermana jugaba el mismo juego de siempre. Ella explicó que esta vez estaba en el viaje de otro personaje, pero chilló cuando llegó la escena de batalla, pidiéndole a su hermano que tomara el control. Sato le dijo que no le echara las partes difíciles a él, pero ella suplicó ayuda. Cuando Sato se acercó, notó que su hermana había desarrollado fiebre. Le dijo que fuera a descansar como correspondía, pero su hermana le suplicó que la dejara jugar un rato más. Sato finalmente cedió, tomando el control mientras su hermana se recostaba en el sillón. Sato preguntó si el héroe Sion y Santa Kisara eran una pareja clásica. Su hermana estuvo de acuerdo mientras el juego cobraba vida. También mencionó que el personaje de cabello en rulos era increíble. Su hermana preguntó si se refería a la villana Caroline. Sato explicó que le gustaba el desarrollo del personaje de Caroline, como era solo un personaje no amado, desafortunado, con un final trágico. Su hermana se rió, diciéndole a Sato que después de que ella consiguiera novio, ya no sería el centro de su vida. Pero Sato la regañó por decir tonterías. Añadió que planeaba espantar a cualquier novio que ella trajera a casa. Su hermana rió con alegría, diciéndole que definitivamente era algo que él haría. Para los demás, podrían parecer hermanos quizás demasiado unidos, o podría parecer que Sato la consentía demasiado. Pero pronto su hermana estaba enferma en el hospital, con él a su lado hasta el último minuto. Su hermana se disculpó por causarle tantos problemas y le agradeció por estar siempre ahí. Pero para Sato, su hermana nunca podría ser una carga. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ella daba su último suspiro. Sato escuchó su nombre, que sus padres finalmente habían llegado, pero esta vez estaban en la sala de emergencias debido a un accidente automovilístico. Le dijeron que se estaban apresurando para llegar al lado de su hermana antes de que fuera demasiado tarde. Después de perder a su hermana y a sus padres de una vez, Sato empezó a evitar las relaciones profundas. Tenía demasiado miedo de volver a perder a alguien cercano. Fue aplaudido en el trabajo, pero luego invitado a una fiesta de copas. Por supuesto, Sato puso una excusa de que aún tenía trabajo que hacer, pero su colega prácticamente lo arrastró a salir por la noche. En el bar, el grupo de trabajo entabló conversaciones sobre su vida hogareña, mostrando fotos de sus hijos y su familia. Le preguntaron a Sato si tenía novia, y él soltó que su última novia fue en la época de la universidad. Para su sorpresa, le presentaron a una mujer que supuestamente dijo que Sato le parecía agradable. La mujer insistió en que la llevara a una cita solo para intentarlo. Sato se dio cuenta rápidamente de la razón por la que lo habían invitado y cerró la conversación de inmediato. Le dijo a la mujer que no buscaba nada romántico en ese momento y que había hombres mejores para ella. De regreso, exhaló profundamente. Sabía que estaba bien estando solo. Decidió comprar algo en la tienda de conveniencia y dirigirse a casa. En el cruce, apareció el hombre verde y Sato cruzó la calle cuando de repente fue derribado. Lo último que pensó fue que probablemente fue bueno haber rechazado a esa señorita, porque Sato ahora había renacido como un bebé. Lo tomó como su karma por su duro rechazo. Movió los pies mirando alrededor de la enorme habitación que era su guardería. Una voz lo llamó Sex, que resultó ser una sirvienta lista para darle su biberón. Fue entonces que Sato, o ahora Sex, se dio cuenta de que estas personas tenían un estilo completamente diferente al que estaba acostumbrado. Se preguntó cómo había terminado en esa situación. Al menos las sirvientas seguían hablando japonés. Otra sirvienta se unió para cuidarlo. Lo instó a beber, y Sex descubrió rápidamente que su madre no estaba en la ecuación. Las sirvientas se rieron, llamándolo bebé escalofriante por ser tan callado y serio, sin mencionar que tenía cabello blanco. Sex estaba lejos de estar impresionado. No solo tenía cabello blanco sin color, sino que también era ignorado, aparte de ser alimentado y bañado. Estaba bastante seguro de haber leído algo una vez sobre cómo criaban a los bebés así en la Edad Media, y la mayoría moría antes de cumplir un año. Taro Zack sabía que era un adulto de 27 años en su interior. Sabía que sería mejor que nadie se acercara demasiado a él, ya que nunca más quería perder a alguien importante. Sabía que la forma más fácil de
evitar eso sería no acercándose a nadie en primer lugar. Las sirvientas comentaron lo linda que era otra bebé, la hermanita. Sex levantó la vista y no podía creerlo. No quería una hermana, o al menos no quería volver a perder a nadie. Escuchó la voz de una mujer exclamando lo grande que se había vuelto, y pronto supo que era su madre. Ella lo acarició, atándole un lazo enorme en el cabello. Sex realmente tenía que lidiar con estas personas como sus nuevos padres. Su hermanita comenzó a llorar y era realmente ruidosa. Su nombre era Caroline y era el polo opuesto de Sex. Súper ruidosa y expresiva. Tan pronto como la cosa se puso difícil, sus padres salieron a tomar té, dejando a Sex y a su hermana completamente solos. Se apresuró a la puerta, sorprendido de que les importara tan poco. Cuando los persiguió, ellos le preguntaron secamente qué pasaba. Él ya había comido e ido al baño, así que las sirvientas pensaron que podían dejarlo solo. Sex suspiró y se volvió hacia la cuna de su hermana mientras ella lloraba sin parar. Sabía que no iba a involucrarse con esa bebé, pero no había mucho alrededor que fuera estimulante para una mente adulta. Solo libros ilustrados y juguetes infantiles. Finalmente, Sex se rindió y se volvió hacia su hermanita. Agitó un sonajero frente a su rostro y ella dejó de llorar al instante. Sex sonrió al ver que su reacción se convertía en una sonrisa. Le puso el sonajero en sus pequeñas manos, pero momentos después, ella se lo lanzó a la cabeza. Sex aprendió la lección, dejar a su hermana en paz. ¡Toma eso, pulguiento! Pero el llanto empeoró cada vez más, y Sex no sabía si podría ignorarlo por mucho más tiempo. Miró el reloj, dándose cuenta de que las sirvientas llegaban tarde para la hora de la leche, así que caminó hacia la puerta y golpeó. No hubo respuesta, así que pegó el oído a la puerta para escuchar lo que pasaba. Las sirvientas se quejaban de que Sex estaba haciendo difícil otra vez, antes de discutir que debería estar bien jugando solo con sus juguetes. Sex suspiró, muy frustrado de que nadie escuchara. Se estiró para intentar agarrar el picaporte, pero todavía era demasiado bajo, así que decidió tomar carrera, saltando para abrir la puerta. Cayó hacia atrás, pero funcionó. La sirvienta jadeó mientras Sex le ordenaba que trajera leche para Caroline. El bebé Sex se puso firme, así que gracias a su hermano, Caroline fue alimentada. Por supuesto, la sirvienta intentó irse tan pronto como el biberón se vació, pero Sex le ordenó que ahora cambiara el pañal de Caroline. Para cuando terminó de dar órdenes, su hermanita era una bebé feliz. Sex intentó no caer ante la ternura, diciéndose a sí mismo que solo intervino porque su llanto se estaba volviendo muy molesto. Se dijo que hoy era algo de una sola vez. Pero después de un tiempo, Sex supo que necesitaba mantener entretenida a esa pequeña bebé, así que la mimó sobre su cuna. El tiempo pasó rápido y pronto Caroline se sentó sola. Sex la aplaudió y ella le entregó un juguete. Sex sonrió y le agradeció, sintiéndose muy reconfortante con su hermanita, pero sabía que debía detenerse antes de encariñarse demasiado con ella. Por el momento, estaba bien, especialmente porque no había mucho más que hacer en la guardería. Caroline gateó hacia Sex, pasándole el juguete. Se preguntó cuántas veces necesitaría devolvérselo hasta que ella quedara satisfecha. Mientras Caroline descansaba, Sex notó que comenzaba a tener temperatura. Entró en pánico, preguntándose si se estaba enfermando. Así que se apresuró hacia la puerta, golpeando como siempre. Sex les dijo a las sirvientas que podría estar enferma y que deberían alejar a Caroline. Las sirvientas le dijeron que no podían sin la aprobación del amo, pero que podían llamar a un médico. Sex abrió la puerta y exigió que movieran su cama y la de Caroline lo más lejos posible. Ordenó autoritariamente al personal que se apresurara. Fue entonces que las sirvientas se rieron de cómo Sex hablaba como un adulto completamente formado a pesar de tener solo un año. Continuaron sospechando que estaba maldito. Las sirvientas entraron a la guardería y comenzaron a cambiar la disposición de las camas. Sex sabía que había metido la pata al dejar el papel de bebé, pero sintió que empeoraba gradualmente. Le palpitaba la cabeza y comenzó a sudar. No recordaba la última vez que había tenido fiebre. Recordó a su hermana y todo lo que ella había pasado. Recuerdos de su hermana llorando. Sex se incorporó de repente para ver a su hermana. Le dijo que no podía acercarse a él si era contagioso, pero Caroline gritaba pidiendo su atención. No se rindió y comenzó a llorar. Onisama. Sex sabía que era la primera vez que Caroline lo llamaba así y realmente pensó que estaba cuidando de ella a regañadientes. De repente, Caroline cayó de su cuna y Sex corrió al rescate. La atrapó con ambos brazos y Caroline lo miró encantada de ver a su hermano. Sex sonrió débilmente, contento de ver que su hermana estaba bien, pero poco después, se desplomó de nuevo sintiendo dolor. Caroline arrulló su nombre antes de dejarse caer y abrazarlo en el suelo. Movió los pies con satisfacción y pronto se quedó dormida. Sex se despertó confundido porque estaba en el suelo. ¿Se había desmayado en serio? Notó que su fiebre había pasado de todos modos. ¿Pero dónde estaba Caroline? Sex se giró para verla tirada dulcemente en el suelo junto a él. Sex la miró sin saber qué pensar. No sabía si Caroline se había quedado con él porque le preocupaba. Finalmente, sus ojos se abrieron y Sex le deseó buenos días. Ella llamó a su hermano mayor con una enorme sonrisa en el rostro. Sex se preguntó si todo esto realmente estaba en su cabeza. Se prometió a sí mismo que nunca volvería a dejar
dejar entrar a nadie en su corazón. Pero tal vez eso era imposible. Abrazó a Caroline, diciéndole que él era su hermano mayor y que finalmente estaba orgulloso de tener una hermanita preciada. Los años pasaron rápidamente, y Sex y Caroline ya eran niños pequeños. Escogieron un libro del estante, eligiendo uno grande que cubría la historia del país. Sex leyó la historia para ella, haciéndola lo más entretenida posible. El libro contenía a los personajes Sion y Santa Kisara. Sex frunció el ceño con sarcasmo, diciendo que era material de cuento de hadas clásico. Caroline lo miró confundida, pero él le dijo que no era nada. Se volvió hacia Caroline, uniendo las piezas. ¿Y si este mundo era el mismo mundo que aparecía en el juego que solía jugar y su hermana, su cabello dorado y sus ojos carmesí? ¿Podía ser cierto que ella era Caroline? La mente de Sex retrocedió a cuando jugaba el videojuego en el sofá. Intentaba ganar las batallas por el bien de su hermana. Cuanto más interactuaban los objetivos de conquista con Caroline, más rutas posibles había. Así que tal vez la ruta de Oruka tenía la mayor probabilidad. Reflexionó y cuestionó el juego toda la noche hasta que su hermana encendió la luz. Ella preguntó si había estado jugando toda la noche, explicando que se despertó de su sueño. Sonrió, preguntándole a su hermano si realmente le gustaba el juego ahora. Él aceptó, pero le indicó que volviera a dormir. Su hermana le deseó buenas noches, pero Sex siguió jugando. Se obsesionó, esperando una ruta de supervivencia para Caroline. Y entonces tal vez Naomi no tendría que irse a mitad de camino tampoco. Sex buscó sin cesar una solución, pero al final, no existía tal ruta, y su hermana murió de todas formas. Su corazón de repente se hundió mientras miraba a Caroline. La pequeña niña a la que llegó a amar profundamente estaba destinada a morir. Caroline besó su mejilla y le revolvió el cabello, pero las lágrimas ya corrían por el rostro de Sex. Las limpió desesperadamente, sabiendo que no iba a permitir que esa vida terminara así. Si esto era antes de que comenzara la historia del juego, entonces aún había tiempo para cambiar lo que sucedió. Le dijo a Caroline que lo dejara en sus manos, mientras ella percibía que estaba molesto. La tranquilizó abrazándola. Sabía que iba a proteger a Caroline sin importar lo que costara. Ella no tenía que morir. Ese día, Sex decidió sentarse y trazar la situación correctamente. Había sido reencarnado en el mundo de un juego de simulación romántica con estilo RPG de acción que jugó en su vida pasada. Se llamaba Registro de Héroes y Santas, Este y Oeste. Ahora era el personaje secundario y, por supuesto, el hermano mayor de la villana Caroline. Era un juego donde el protagonista cambiaba según el género que elegías. Así que si elegías un personaje masculino, eras un héroe. Si elegías uno femenino, eras una santa. El juego te permitía conocer varios personajes y construir vínculos a lo largo de la experiencia. La historia original tenía 3 partes. Primero, la vida en la academia. Segundo, una gran aventura para volver a sellar al rey demonio cuyo sello se estaba debilitando. Y finalmente, las rutas individuales basadas en el objetivo de conquista que aseguraras. Sex sabía que la mayor parte del peso del juego estaba en el arco de la academia, sin embargo, y que Caroline solo aparecía en la ruta de la protagonista femenina. Desde el momento en que aparecía por primera vez en el arco de la academia, su personalidad era su mayor defecto. Mimada, celosa y arrogante. Estaba a años luz de la heroína perfecta y pura. Confundida por los celos hacia la heroína que siempre estaba rodeada de otros, Caroline intentaba varios planes para salirse con la suya. Pero cada vez, los objetivos de conquista de la heroína intervenían, aumentando aún más su reputación en la academia. Naturalmente, Caroline no podía tolerarlo, y pronto, se alió con demonios que también odiaban a la santa. Esto la llevó a su trágico final. Mientras Sex recordaba todo lo que podía, Caroline tiraba de su manga para llamar su atención. Sex se giró mientras Caroline le mostraba con orgullo un dibujo en el que había estado trabajando, garabatos aleatorios. Él sonrió, diciéndole que hizo un gran trabajo. Le acarició la cabeza mientras Caroline sonreía, pero sabía que necesitaba pensar. ¿Qué podía hacer para evitar el horrible destino de Caroline? Caminó de un lado a otro por el pasillo. La lógica simple decía que mientras ella no siguiera el mismo camino, estaría bien. Entonces, si no crecía siendo una persona celosa o desagradable, no habría razón para que chocara con la santa en primer lugar. Las sirvientas podían verse desde las sombras, señalando a Sex, que deambulaba como si fuera el dueño del lugar. De repente, cayó en cuenta de que Caroline se volvió villana porque nunca recibió amor de sus padres, e incluso los sirvientes la trataban con frialdad. Comenzó a bajar las escaleras, deduciendo que podría haber sido precisamente la falta de amor parental lo que causó la caída de Caroline. De hecho, la única vez que Sex conoció a sus padres fue cuando Karen fue traída aquí por primera vez. Si ese era el caso, entonces Karen probablemente ni siquiera podía reconocer a sus padres. Así que, por supuesto,
empezó con mal pie. Sex sabía que primero necesitaba intentar contactar a sus padres. Se acercó al mayordomo en su oficina y le preguntó sobre las dos personas que lo trajeron a este mundo. El mayordomo explicó que lo único que podía hacer era dejar un mensaje para el amo y la señora. Y Sex pronto entendió que sus padres ni siquiera vivían en la misma casa que sus hijos. Realmente estaba condenado. ¿Quién vive en casas separadas de sus propios hijos? Para empeorar las cosas, habían pasado 3 meses y aún no había señales de sus padres. Caroline le lloró a Sex, diciéndole que necesitaba orinar. No podía aguantar, así que Sex la tomó y corrieron al baño. Afortunadamente, llegaron justo a tiempo. Sex ayudó a su hermana hasta que escuchó unas voces extrañas. Miró desde la barandilla y vio nada menos que a sus padres. El mayordomo vio a Sex colgando de la barandilla y le dijo que bajara. Podía oír a sus padres preguntando por el té, ignorando por completo a su extraño hijo que estaba justo frente a ellos. Parecía que eran padres bastante mediocres, considerando que su fiesta de té era más importante que reencontrarse con sus hijos. Caroline le preguntó a Sex qué pasaba, y él dijo que todo estaba bien, solo que sus propios padres no los habían notado. Pero para su sorpresa, Caroline ni siquiera entendía el concepto de padres. Y Sex la sentó para explicarle. Usó sus juguetes como ejemplo y le dijo que el papá conejo y la mamá coneja tenían al bebé conejo, su hijo. Continuó diciendo que mamá y papá son las dos personas que te abrazan y se quedan a tu lado. Le preguntó a Caroline si entendía, y ella sintió. Pero entonces, para su horror, ella señaló hacia él, llamándolo tanto su mamá como su papá combinados. Sex forzó una sonrisa, diciéndole suavemente a su hermanita que iba al baño. Pero la verdad era que iba camino a arreglar que sus padres conocieran a Caroline adecuadamente. Sus padres estaban enfrascados en una conversación sobre té y pastel. Sex los escuchó, expresando cuánto no querían interactuar con sus hijos. No querían que les arruinaran la ropa ni que les dieran dolor de cabeza con sus lloriqueos. Le pidieron al mayordomo que hiciera lo necesario para mantenerlos alejados. Cuando Sex regresó a la guardería, Caroline lo recibió con alegría. Sacó un libro y comenzaron a leer antes de cenar juntos. Después de que terminó su velada, los acostaron en la cama. Sex abrazó a Caroline para dormir, sabiendo que podía amarla más que ambos padres juntos. Al día siguiente, los hermanos fueron a jugar al jardín. Caroline vio una mariposa y preguntó qué era. Sex le explicó, diciéndole que se reunían alrededor de las flores que el jardinero cuidaba. Señaló al jardinero, quien le preguntó a Sex qué lo traía por allí. Pero para sorpresa del jardinero, Caroline hizo una reverencia y le agradeció, presumiblemente por el hermoso jardín. Sex sonrió, sabiendo que su plan funcionaba. Caroline se estaba convirtiendo en una niña amable, con un corazón tierno y lleno de amor. No había manera de que ella alguna vez encontrara el destino de la muerte, pero Sex sabía que no podía bajar la guardia. Ahora solo tenía 2 años. Pero aún había posibilidad de que su personalidad cambiara con el tiempo. Y como este mundo reflejaba el juego tan de cerca, podría haber alguna fuerza tratando de llevarla hacia el mismo destino. Observó a Caroline persiguiendo mariposas, sabiendo que protegería a su adorable hermanita sin importar qué. Caroline se apresuró a su lado, diciéndole que extendiera la mano. Sex jugó con ella, pero sabía que también necesitaba ser fuerte si iba a cambiar la vida de su hermana. Cada mañana, Sex se levantaba temprano para comenzar a entrenar. Escuchó que desarrollar músculos a tan corta edad no era ideal, sin embargo, así que, por ahora, comenzaría con correr y estirar, entrenando su cuerpo apropiadamente para su edad y aprendiendo artes marciales, por supuesto. Sex corrió por la casa hasta llegar a la cocina. Observó al chef crear un muro de fuego con sus propias manos. En este mundo, la magia tenía atributos y se reflejaba en el color de tu cabello y ojos. El chef, por ejemplo, tenía cabello y ojos rojos. Atrapó a Sex observándolo y le preguntó qué hacía el joven amo merodeando por los cuartos del servicio. Sex explicó que tenía sed, así que los chefs le consiguieron agua, o más bien un orbe de agua que otro chef había creado sobre la cabeza de Sex. El chef se rió, notando a Sex fascinado por la magia. Desafortunadamente para Sex, él no tenía color. Su cabello blanco significaba que no tenía atributo. Todos nacían con poder mágico. Su atributo se manifestaba cuando lo sacaban a la luz. Las personas como Sex no podían materializar magia como resultado. Por lo tanto, los usuarios sin atributo no tenían magia única. Sex tomó el agua y les dijo que devolvería la taza. Cuando se fue, los chefs discutieron cómo un heredero sin color no era apto para ser el cabeza de la casa. Pero quizá su hermana podría ocupar el puesto cuando llegara el momento. Los chefs sonrieron, sabiendo que si Caroline pudiera manejar la misma magia de luz que la santa, el amo y la señora estarían encantados. Pero algo que no podían entender era por qué sus padres la descuidaban. Cualquier niño con magia de luz de santa haría sentir orgullosos a sus padres, deshaciendo cualquier vergüenza que tuvieran por un hijo sin color. Sex suspiró al escuchar todo el debate. Pronto se dio cuenta de que él era el fracaso en
esta historia, pero no podía rendirse. Aún había algo que podía aportar. Sex regresó a la habitación de los niños, donde Karen se había quedado dormida. Sex la animó a tomar una siesta adecuada ya que tenía sueño. Aprovechó la oportunidad para entrenar un poco más. Decidió intentar el refuerzo corporal. Como su nombre indica, era la técnica de canalizar magia hacia partes específicas del cuerpo para darles fuerza. Sex recordaba haber leído que cualquiera podía usarla, así que los usuarios sin atributo no eran completamente impotentes. Sex hizo un plan para dominar primero el refuerzo corporal y luego entrenar el control de la magia en su cuerpo. Extendió la mano, pero inmediatamente se salpicó de sangre. La verdad era que este hechizo no se usaba ampliamente. Si calculabas mal la salida de energía, corrías el riesgo de lastimarte. Sex respiró hondo, sabiendo que no iba a rendirse así. No tenía opción. Necesitaba dominar esto para proteger a su hermana. Mientras tanto, Karen comenzó a moverse. Se despertó y descubrió que su hermano mayor había desaparecido. Pero la puerta se abrió y era Sex. Karen corrió a sus brazos. Inmediatamente notó su mano y él explicó que se lastimó mientras practicaba magia. Karen se veía realmente perturbada al ver a su hermano lastimado. Y Sex se disculpó por asustarla. Sabía que necesitaba tener más cuidado en el futuro para no molestar a Caroline, así que sugirió que se sentaran y leyeran un libro en su lugar. Karen y Sex se sentaron en la cama leyendo un libro de cuentos de hadas. Como siempre, intentó ser lo más animado posible, pero las palabras del libro lo tomaron por sorpresa. Decía: el anciano del bosque dijo, si deseas que tus sueños se cumplan, tráeme 3 tesoros. La razón por la que la gente se lastima al usar refuerzos se debe a que su cuerpo no puede soportar la tensión de la magia. Así que el libro explicaba por qué Sex se lastimó la primera vez que intentó el hechizo. Se desconectó mientras Caroline lo sacudía para despertarlo. Al día siguiente, Sex se levantó temprano para intentarlo de nuevo, y Caroline se despertó sola. Regresó a la casa para leerle un libro a Caroline, pero se absorbía más en el contenido que ella, así que siguió escapándose. Pero, por supuesto, Caroline se frustraba al encontrar a su hermano ausente y a ella sola. Una vez, incluso decidió tomar cartas en el asunto. Salió corriendo al jardín para encontrar a su querido hermano. El jardinero se acercó a ella, diciéndole que no era seguro estar afuera sola, pero todo lo que ella quería era a su hermano mayor. Caroline regresó a su enorme habitación, aburrida y sola. ¿Dónde estaba? Sex había desaparecido, encerrado mientras intentaba perfeccionar la habilidad de refuerzo corporal. Tomó una rama y logró desmoronarla con sus manos. Lo mejor que podía hacer ahora era duplicar su fuerza, pero sabía que si aumentaba aún más la salida de energía, podría romper rocas. De repente, Sex notó algo moviéndose entre los arbustos. Se giró y vio a Caroline con aspecto molesto. Se acercó a ella, preguntándole cuánto tiempo había estado ahí. Caroline se puso seria y, con firmeza, le dijo que no le gustaba su magia. Las lágrimas cayeron de sus ojos, y pronto estaba desconsolada. Le suplicó a su hermano que nunca la volviera a dejar. Sex comenzó a preguntarse dónde estaban sus prioridades. Estaba haciendo esto por el bien de ella, pero el resultado terminó en que ella se sintiera molesta. Empezó a preocuparse de que esto dañara la confianza que ella tenía en él, y si era así, entonces todo esto no tenía sentido. Sex se agachó y se disculpó sinceramente con ella. La abrazó, explicándole que ella era la persona más importante para él, y que eso era algo que nunca cambiaría. Caroline levantó la vista, sabiendo que Sex le había dado su palabra. Su rostro pronto se iluminó con su sonrisa brillante de siempre. Sex la tomó de la mano antes de que ella le contara una noticia. Quería unirse a él en su entrenamiento. No le tenía miedo a la magia ni a lastimarse. Caroline le dijo que no quería que él se lastimara, y Sex sintió inmediatamente un sentimiento de culpa. Caroline no estaba molesta porque estuviera aburrida o se sintiera descuidada, sino porque estaba preocupada por él. Así que Sex aceptó que le enseñaría. Comenzaron con lo básico, el hechizo de esfera. Karen extendió las manos lista para empezar. Con cabello dorado y ojos rojos, los atributos de Karen eran tanto luz como fuego. Pero en el juego, ella no podía usar su magia de luz a pesar de su afinidad. Los usuarios de magia de luz ya eran raros de por sí, y a diferencia de otros atributos, tener solo la afinidad no era suficiente para activarla. Se rumoreaba que la condición clave era un corazón que se preocupara por los demás, lo que Sex pensaba que era bastante vago de todos modos. Pero sabía que si esa era realmente la condición, ¿no estaba Karen ya más que calificada? Captó las lecciones rápidamente, y Sex le acarició la cabeza. Si Karen realmente despertaba la magia de luz, la familia real y varios poderes en el país seguramente se darían cuenta, y Sex sabía que no podía poner a su hermana en peligro. Los dos continuaron creciendo de manera constante de todos modos. Y justo cuando Sex comenzaba a ver que las cosas tomaban un giro positivo, una nueva sirvienta comenzó a trabajar en la casa. Se le indicó que cuidara de ambos niños. La sirvienta se llamaba Sion Sujera, y más importante aún, era una espía.
Sion fue enviada a la casa en su primera misión. Su jefe le explicó que el cliente era la Sagrada Familia Real. Sion se alegró de que una chica como ella, una marginada problemática, ahora fuera finalmente útil. Le dijeron que sirviera con orgullo, sabiendo que cumpliría con los deberes de la familia y sería honrada de dedicarse a ellos. Así que partió, con sus bolsas en la mano. Cuando llegó a la casa, se le indicó que se presentara ante los niños. Les explicó que a partir de hoy, ella sería responsable de cuidarlos. Primero les dijo a los niños que la habitación parecía un poco cálida y decidió ir a abrir una ventana, pero en el camino, tropezó y cayó de bruces. Cuando se levantó, abrió la ventana y les dijo a los niños que esperaría afuera. Cuando salió, Sion recordó al objetivo, Caroline. Su misión era vigilarla de cerca, y en el momento en que mostrara cualquier señal de despertar la magia de luz, debía informarlo a su tierra natal de inmediato. Se oyó un crujido y la puerta se abrió. Sex había salido con Caroline detrás de él. Cuando Sion preguntó qué pasaba, él le dijo que Caroline iba al baño. Sion hizo una reverencia, haciéndole saber que entendía, pero Sex se dio la vuelta y vio que la nueva sirvienta lo seguía hasta allí. Ella les dijo que era parte de su trabajo quedarse cerca. La estrecha vigilancia de Sion no terminó ahí. Regañó a Caroline por dirigirse a Sex de manera informal. Caroline miró a Sex confundida, pero él también sabía que era hora de que comenzara su entrenamiento en etiqueta. Le indicó que lo llamara Oni-sama. Ella repitió después de él, y él la abrazó. Desde lejos, Sion se sorprendió de lo cercanos que eran Sex y Caroline. Era raro que los niños nobles fueran tan cálidos entre sí. Pensó para sí que, aunque su rol se había expandido de mera vigilancia a servirles directamente, era conveniente para mantener una observación constante sobre Caroline. Pero Sex también vigilaba de cerca a Sion mientras la veía realizar un hechizo, liberando un pájaro de sus manos. Esa noche, Sion sirvió a los niños galletas de rosa para su té de la tarde. Caroline preguntó en su balbuceo infantil si las rosas eran del jardín. Sion la corrigió sobre la forma adecuada de preguntar. Le dijo a Caroline que preguntaría más tarde de dónde venían las rosas. Sex intentó tomar el control para servir el té, pero ella insistió en que era parte de su trabajo. Sirvió el té, que terminó derramado y desordenado. Más tarde esa noche, Sion salió a buscar más información de los sirvientes sobre Caroline. Así que, en los cuartos del servicio, devolvió los platos y se ofreció a lavarlos. El cocinero sonrió y aceptó su oferta. Mientras estaba allí, los cocineros preguntaron si ella era la nueva sirvienta. Sion asintió y le preguntaron qué la había motivado a trabajar en la casa. Los sirvientes mencionaron cómo el próximo cabeza de la familia no tenía color y todos sabían que esta casa estaba condenada a caer. Así que, como resultado, solo alguien con problemas aceptaría trabajar para la casa. Sion les dijo que fue contratada mediante una carta de presentación adecuada, con sus antecedentes perfectamente claros. Continuó diciendo que Caroline tenía cabello dorado y el atributo de luz, así que al menos ella era prometedora. Los cocineros estuvieron de acuerdo. Le dijeron a Sion que, aunque el hermano de Caroline no tuviera color, ella claramente lo adoraba. Sion mencionó que la señora tenía curiosidad por saber si la mermelada de rosa de hoy venía del jardín de la finca. Lavó el plato pero accidentalmente lo rompió mientras hablaba. Pero los cocineros se alegraron de que Caroline hubiera preguntado e incluso sugirieron hacer caramelos de rosa la próxima vez. Claramente la adoraban, presumiblemente porque podría ser la próxima santa. Le preguntaron si había terminado de lavar y dijeron que guardarían los platos. Cuando se alejó, los cocineros se quedaron mirando los platos rotos en el fregadero. Llamaron a la puerta y Caroline levantó la vista emocionada. Sion había traído la cena otra vez. Sex insistió en que él podía encargarse de las cosas, pero Sion ofreció ayudar a Caroline con su comida. Caroline dijo que no, que quería comer sola. Sion la corrigió, diciéndole que dijera, puedo comer por mí misma. Sex animó a Caroline, haciéndola sonreír, pero eso no impidió que ella lanzara una última mirada de reojo en su dirección. Sion más tarde trajo un cambio de ropa para Caroline, diciéndole que necesitaba vestirse. Pero tan pronto como Sion se acercó, Caroline salió corriendo, escondiéndose detrás de la espalda de Sex. Sex dijo que él vestiría a Caroline él mismo, pero Sion le dijo su famosa frase, pero esto es parte de mi trabajo. Zeta sonrió cortésmente, diciéndole que él cuidaba de Karen porque quería, así que agradecería que no interfiriera. Sion tuvo que aceptar su oferta. Les deseó buenas noches a los niños y se fue. Cuando llegó arriba, escuchó algunas voces que chismeaban sobre ella. Se preguntaban cuánto duraría en esta casa y que la primera fue terrible, como la sirvienta pensó que Sex ni siquiera era humano y renunció de inmediato. Los sirvientes coincidieron en que Sex era bastante excéntrico, habiéndolo oído gritarle a un mayordomo como un adulto completamente formado. Temían que estuviera poseído. Continuaron diciendo que cada vez que intentaban acercarse a Caroline, Sex siempre se entrometía. Cambiaba totalmente su tono y actitud dependiendo de con quién hablaba,
y no es que les pagaran extra para lidiar con eso. Para su sorpresa, Sion entró directamente, cerrando la puerta detrás de ella. La sirvienta chismosa cambió repentinamente la conversación, preguntándole a Sion si había terminado su turno y también si trabajar con Sex era un desafío. Luego mencionaron cómo Sex al menos hacía todo por sí mismo y por Caroline de manera independiente, así que Sion debía tener mucho tiempo libre. En broma le preguntaron si podía compartir algo de su carga de trabajo. Continuaron chismeando sobre Sex, preguntándose qué sentido tenía ser noble si nacía sin color. Sion miró a las dos sirvientas, sin darles ninguna reacción. Finalmente, las sirvientas acordaron irse a dormir. Cuando estuvo sola, Sam pensó para sí si estaban celosas. Los ojos de esa chica no estaban llenos de envidia. Estaba evaluando si era útil para ella y para Karen. Sabía que no había necesidad de emocionarse ni sentimentalizarse. Si quería acercarse a la señorita Caroline, necesitaría mantenerse alerta respecto a Sex. La historia dio un giro mientras vemos a una niña corriendo por su vida. Una colección de insultos lanzados hacia ella. Le dijeron que ni siquiera mostrara su rostro. Su familia una vez perdió una batalla política y fue exiliada de su tierra natal. Solo porque la familia real de este santo reino los acogió, ahora vivían en prosperidad. Le dijeron que ofreciera todo, sus ojos, sus oídos, su cuerpo, a la familia real. E incluso a alguien tan fracasado como ella podía al menos proporcionar algo. Así que eso era lo que se necesitaba. Si moría por el bien de su familia, ¿su padre finalmente la reconocería? Al día siguiente, Sex le dijo que realmente no necesitaba cuidar tanto de él y de Caroline. Pero una vez más, Sion le dijo que era su trabajo, y ya que le pagaban adecuadamente, era justo que hiciera su parte. Le dijo a Caroline que se vistiera, pero Caroline gimió diciendo que quería que su hermano la ayudara. Sion le preguntó si realmente iba a dejar que Sex hiciera el deber de un sirviente. Le recordó a Caroline que asignar correctamente el trabajo a su personal era parte de ser una señorita. Caroline se aferró a Sex, pero él la animó, diciéndole que se estaba convirtiendo en una joven señorita de la que podría presumir. Caroline estaba decidida a impresionar a su hermano, así que le prometió que haría su mejor esfuerzo. Pequeña pausa para recordarte que si te suscribes es gratis, a diferencia de nuestra estabilidad emocional después de ciertos finales. Así que suscríbete y comenta qué anime o manga quieres ver en el canal. Eso me ayudaría muchísimo para saber tu opinión. Continuemos. Así que Caroline dominó sus clases de etiqueta y modales, trabajando duro para ponerse al día. Ella y Sion fueron al jardín y Caroline le pidió que corriera con ella. Sex calculó que ya era hora. Incluso si Caroline era su hermana, no estaría bien si no comenzaban a establecer algunos límites. Le dijo que contaría con ella de ahora en adelante. Sion sonrió mientras lo veía perseguir a su hermana. Sion se preguntó si finalmente se había ganado la confianza de Sex. Respiró hondo, reflexionando sobre el papel que necesitaba desempeñar cada día. El trabajo realmente la había tomado por sorpresa. Observó a Sex y Caroline mientras se abrazaban. Cayó el invierno y los tres continuaron paseando al aire libre para tomar aire fresco. Caroline le dijo a Sex que había un conejo en el arbusto. Sion miró y vio que el conejo parecía bastante extraño, con un cuerno y dientes afilados. De repente, se abalanzó hacia Caroline, que había extendido las manos para intentar acariciar al conejo. Lo levantó y lo acurrucó. Sus ojos eran rojos, igual que los de ella. Se sonrió, llamando hermosos los ojos de Caroline. Sion suspiró, viendo al conejo relajarse en los brazos de Caroline. Escribió en su informe periódico que no había avances con respecto a las habilidades mágicas del sujeto. Se dijo a sí misma que esto no calificaba como ocultamiento, así que era mejor no informar variables inciertas. Liberó al pájaro una vez más, que presumiblemente llevaba la carta. Sion pensó en la interacción de Caroline con el conejo y cómo parecía relajarse de repente. ¿Podría ser eso un rastro de magia de luz? Sex y Caroline jugaban entre las flores mientras Caroline contaba hasta 6. Le dijo a Sex que eso era lo que él le había enseñado. Sex le dijo que se decía que la magia era cuestión de sentimiento, pero a menos que realmente entendieras cómo funcionaba, no podías lanzarla correctamente, o eso creía él. Sion observó la interacción y pensó para sí cómo Sex ni siquiera podía sentir la magia él mismo. Sin embargo, estaba tan dedicado a enseñar a su hermana. Todo lo que podía pensar era en cuánto Sex debía valorar a Caroline. Pero, ¿cómo? Siendo un niño, ¿no sentía celos del potencial de Caroline? Pero seguía siendo solo un niño. Observó a Caroline intentar la magia una y otra vez hasta que de repente le cogió el truco. Un destello apareció en sus palmas. Sion pudo notar de inmediato que Caroline había generado un orbe de luz mágica. Corrió a informarlo de inmediato, sabiendo que si enviaba esa información, Caroline sería sin duda convocada al palacio. Caroline sonrió, emocionada de haberlo logrado. Sion no pudo evitar mirar atrás. Sabía que esto significaba que los hermanos serían separados, pero tenía un deber. En la casa, Sex la llamó. Le dijo que después de que Karen se durmiera, necesitaba hablar con ella. Así que más tarde esa noche, Sex la llevó fuera de la casa y ella le preguntó de qué se trataba todo esto. Sintió que algo estaba pasando de inmediato. Sex se dio la vuelta y le dijo que sabía que ella era una espía del Palacio Real. Ella no esperaba eso. Al fin
Y te atrapé, esponja. Intentó hablar pero comenzó a tartamudear, como si no pudiera ser más obvio que la habían tomado por sorpresa. Sex lo tomó como confirmación, preguntándole si ya había informado que Karen podía usar magia. Le dijo que si lo mantenía en secreto, él también mantendría en secreto su labor de espionaje. Sion soltó que no podía. De hecho, había jurado lealtad a la Sagrada Familia Real. Pero de repente, Sex chasqueó los dedos y dos orejas de elfo crecieron de las orejas humanas de Sion. Su tapadera había sido completamente descubierta. Sex había disipado la magia de disfraz de Sion y le dijo que si no aceptaba lo que acababa de decir, haría pública su identidad. Eso le crearía muchos problemas a Sion, considerando que la familia real había contratado a un miembro de su familia rival. Se suponía que los ciudadanos tenían un profundo odio hacia los elfos. Sion le dijo que si este secreto se exponía, el reino se sumiría en el caos. Pero a Sex no le importaba eso mientras Karen estuviera a salvo. Le dijo que sería ella quien sacudiera el país, ya que quien había jurado lealtad a la Sagrada Familia Real era ella. Le preguntó de nuevo si aceptaba su oferta. Sion no tuvo más remedio que inclinarse. Le dijo que sí. Sex no se detuvo ahí. Sin embargo, le ordenó que no revelara ninguna información sobre los hermanos Forna sin su permiso. Sex creó un remolino alrededor de su cabeza y ella solo pudo preguntarse qué estaba haciendo. Sex continuó declarando que Forna priorizaba el contrato y no hablaría del secreto de Sion, así que al menos el contrato beneficiaba a ambos. Cuando terminó, se alejó diciéndole que esperaba trabajar con ella. Se fue como una leyenda, dejando a Sion profundamente conmocionada. Rápidamente usó un hechizo de ocultamiento en sus orejas de elfo. Había sido entrenada como espía, y la lección más importante era no dejar que las emociones la sacudieran. Entonces, ¿qué había pasado exactamente? Sin mencionar la magia de contrato y el hechizo que rompió su disfraz, un niño lanzando magia que ella nunca había oído mencionar. ¿Quién era este niño? Al día siguiente, se expidió más práctica de magia ahora que Sion había jurado guardar el secreto. Karen miró a Sion observándola, sintiéndose aprensiva ya que sus clases de magia normalmente solo incluían a ella y a Sex. Pero Sex sonrió, diciéndole que no se preocupara. Sion se quedaba esta vez. Le pidió a Karen que intentara usar la magia de luz. Karen lo miró con descaro, diciendo que aún no podía usarla, pero preguntó si la magia de luz podía curar y purificar maldiciones. Si ese era el caso, estaría feliz de intentar dominarla algún día. Sex se rió y le acarició la cabeza. Se volvió hacia Sion, diciéndole que ya le había dicho a Karen que no mencionara sus habilidades a nadie, así que si surgía algo, Sion también podría ayudar, siempre que ella tampoco se lo contara a nadie. Pero Karen le recordó a Sex que él había dicho que esta magia sería solo un secreto entre los dos. Le preocupaba que si más personas se enteraban, gente mala podría llevársela y la separarían de Sex. Sex se volvió hacia ella y le explicó que ya había pensado en todo y que en esta ocasión estaba bien compartirlo. Le preguntó a Caroline si alguna vez él había tomado una decisión equivocada. Ella bajó la mirada con terquedad, pero finalmente dijo que no. Sex se volvió hacia ella con una sonrisa, preguntándole si eso era un poco mezquino de su parte. Pero Sion le recordó que ella había jurado no traicionar a Sex. Sex entonces preguntó qué le habían enseñado sobre ser alguien sin color. Sion le dijo que le enseñaron que era un rasgo inútil sin magia única. Caroline le gritó a Sion por decir palabras tan crueles. Ella ya sabía que su hermano no tenía color y no iba a permitir que nadie lo insultara. Pero Sex le dijo a Caroline que estaba bien. De hecho, esa era exactamente la forma en que la sociedad veía a las personas sin color, y ella solo repetía una creencia común. Caroline bajó la mirada tratando de calmarse. Sex explicó que lo que él usaba era magia sin atributo. Normalmente, las personas manifiestan magia transformando su maná en hechizos basados en elementos, pero la magia sin atributo usa el maná tal cual, energía pura sin cambiar su forma. Este era un principio que Sion nunca había oído mencionar. Sex sonrió, diciendo que planeaba usarlo. Si alguien no tenía maná, entonces sí, sería desesperanzador. Pero ser sin color significaba que tu maná no estaba ligado a ningún elemento, simplemente lo tenías. Sex explicó que había intentado crear algunos hechizos. Tomó las manos de Sion y realizó pura alegría. De repente, el pecho de Sion se sintió cálido, su corazón latía con fuerza. Sex explicó que había lanzado un tipo de magia mental sobre ella. Como no podía manifestar hechizos externamente, pensó que podría enviar su maná directamente a alguien y desencadenar el efecto dentro de ellos. Ese experimento llevó a la magia de manipulación emocional. El momento en que Sion se puso repentinamente emocional fue el resultado de su hechizo, que estaba diseñado para liberar sus emociones. Por supuesto, dependiendo de cómo se usara, tenía el potencial de ser un tipo de magia peligrosamente poderosa. Sex explicó que había desarrollado más que solo magia mental,
pero que guardaría el resto para después. Le pidió a Sion que mantuviera sus habilidades en secreto también, y ella aceptó una vez más. Para entonces, sin embargo, Caroline comenzaba a sentir celos. Le pidió a Sex que también le tomara la mano. Así que Sex soltó a Sion y abrazó a Caroline, que seguía preocupada por lo cerca que se estaba volviendo de su hermano. De vuelta en la casa, Sex hojeaba un libro. Se dio cuenta de que pronto cumpliría 5 años, así que ya era hora de que aprendiera más sobre el mundo. Por supuesto, si Caroline se enteraba, querría acompañarlo en sus aventuras, y él no podía llevarla a ningún lado a menos que estuviera seguro de que era seguro. Le preguntó a Sion si Karen ya había regresado, y ella le dijo que su clase aún no había terminado. Caroline corrió por el pasillo tratando de encontrar a su hermano mayor. Buscó por toda la casa, pero no pudo encontrarlo en ningún lado. Sion le preguntó a Karen qué pasaba. Mientras tanto, un niño pequeño de cabello oscuro y gafas deambulaba libremente por las calles por primera vez. Le sorprendió que la calle principal se viera bastante bien, pero sabía que entrar en una tienda elegante con la apariencia que tenía en ese momento no era lo ideal. El callejón lateral tampoco parecía muy seguro. El niño no sabía si la comida era barata o cara, así que decidió preguntar más tarde. El niño escuchó un ruido y se giró para ver a otros niños de su edad jugando. No había padres a la vista, así que sabía que debía ser lo suficientemente seguro para que los niños jugaran solos. El niño se preguntó si un padre podría estar haciendo su trabajo, quizás, pero entonces, probablemente solo era un mayordomo competente. El niño quería probar la comida callejera la próxima vez, pero primero necesitaba resolver el asunto del dinero. Preguntarle al mayordomo parecería demasiado sospechoso. Sex apareció detrás y Caroline estaba lejos de estar impresionada. Preguntó dónde estaba su hermano. El niño pequeño sonrió, diciendo que él estaba ahí, pero Caroline sabía que este niño no era Sex. Sabría de inmediato si fuera él, mucho más genial y más elegante, y solo con mirarlo debería sentir una sensación cálida y flotante por dentro. Realmente estaba hablando de su propio hermano como si fuera su príncipe azul o algo así. Caroline sabía que este niño era un impostor y lo señaló. Sion la regañó por señalar, pero Caroline necesitaba saber qué estaba pasando. Le dijeron que estaba bien, pero ella necesitaba una explicación. Sion finalmente cedió y le dijo a Caroline que el niño pequeño era un doppelganger, creado usando su magia de disfraz y las técnicas combinadas mentales y mágicas de Sex. El niño se usaba para permitir que Sex saliera de la casa. Caroline preguntó directamente por qué. ¿Por qué Sex no estaba ahí para decírselo en lugar de Sion? Sabía que estaba haciendo algo secreto otra vez y dijo que desde que ella llegó, no había sido más que cambios y más secretos. Les preguntó si ella no era lo suficientemente buena. Sex era todo lo que tenía y odiaba la idea de que alguien se lo quitara. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sion le dijo a Caroline que ella había venido aquí como espía para vigilar a Caroline y que sus acciones no estaban restringidas, pero estaba bajo un contrato mágico con Sex, uno que le impedía hacer declaraciones perjudiciales para él. Sion dijo que Sex no la tenía encadenada, la mantenía cerca para poder vigilarla. Finalmente, Caroline se disculpó, bajó la cabeza avergonzada, diciéndole que nadie quiere admitir abiertamente que hizo algo malo, y sin embargo ella lo hizo. Pero Sion la detuvo, diciéndole a Caroline que lo que sentía era natural. Caroline le dijo que cree que Sex ahora confía en ella, al menos un poco. Bueno, después de todo estaba atada por su contrato mágico. Sion le preguntó a Caroline si pensaba eso, y Caroline dijo que sí. Conocía muy bien a Sex. Cuando el verdadero Sex regresó, preguntó si Caroline realmente había descubierto al doppelganger. Sion dijo que en el momento en que lo miró, supo que no era su hermano. Nadie más notó nada. Se dijo que tal vez aquellos con alto maná, como caballeros, guerreros y espías, podían notar que algo era diferente. En ese caso, necesitaría seguir refinando el hechizo del doppelganger. Le dijo a Sion que necesitaría su ayuda, y ella obedeció. Sex entonces preguntó cómo reaccionó Caroline cuando notó que Sex se había ido. Regresó todo el tiempo, pero Sex quería escuchar lo que Sion realmente pensaba del asunto. Finalmente le dijo que pensaba que Caroline era demasiado dependiente de él. De esta manera, aparte de él, no había nadie mayor que Karen con un estatus más alto. Así que, naturalmente, eso distorsionaba sus relaciones con los demás. Caroline desarrolló una necesidad de la aprobación de Sex porque no tenía a nadie más a quien considerar como igual. Sex admitió que había estado eligiendo en quién confiar y controlando sus interacciones a propósito. Dicho esto, dudaba seriamente que sus padres alguna vez se tomaran la molestia de organizar citas de juego con otros niños nobles. Así que Sex decidió crear un doppelganger para Karen también. Karen vio a la niña y le dijo que no se parecía en nada a ella, pero el doppelganger dijo exactamente lo mismo. Sex logró desarrollar el hechizo, colocando fragmentos de sus mentes en ellos. Pero cuando Caroline intentó tomar la mano de su doppelganger, notó que su mano atravesaba directamente. Sex explicó que no tenían un cuerpo físico, solo una masa de maná que él moldeaba. El maná puro era como la luz, no se podía tocar. Así que los dos dejaron a Sion sola para cuidar a los doppelgangers, transformándose en sus propios disfraces.
Sex se transformó en el mismo niño pequeño que antes y Karen en una niña con cabello castaño similar y ojos verdes. Sex explicó que con este disfraz, nadie los reconocería como niños nobles. Caroline sonrió, súper emocionada por su nueva formación. Los dos caminaban tomados de la mano por las calles mientras Caroline decía que estaba muy feliz por estar en un paseo con su hermano. Una mujer los vio y dijo que esos niños eran muy lindos, lo que no fue sorpresa para Sex, confirmando que su hermanita era muy linda, mientras ambos se veían mutuamente con sonrisas. Entonces, juntos, empezaron a recorrer las calles, viendo comida y tiendas desde afuera. Caroline estaba sorprendida por algo y le dijo a Sex que mirara. Caroline, abrazando el brazo de su hermano, está con los ojos muy abiertos viendo a niños jugar en las calles. Ella le dijo a su hermano que nunca había visto a otros niños. Sex pensó que parecía que ella los veía como animales raros. Mientras todos se perseguían, un niño tropezó, lo que hizo que Caroline se preocupara y corriera hacia él preguntando si se encontraba bien. Los otros niños, al darse cuenta, fueron con ellos diciéndoles que nunca los habían visto, preguntando si se acababan de mudar y si eran hermanos, a lo que Sex respondió con incomodidad que era un gusto conocerlos a todos. Caroline se acercó a su hermano preguntando si podría pedirles algo a los niños, a lo que Sex solo sonrió. Caroline, sonrojado y juntando sus manos frente a su pecho, preguntó con mucha cordialidad si era aceptable que pudieran jugar con ellos. ¡Es hermosa! Esta pequeña me llena de alegría y orgullo. Los niños empezaron a decir que ella hablaba raro y que hablaba como si fuera una adulta, pero accedieron a jugar todos juntos. Sex, mientras veía a su hermanita ir con los otros niños, pensó que todo debería de ir bien, incluso sabía que si los sirvientes en casa vieran esta escena se desmayarían. Pero él sabía que aunque ella fuera de la nobleza, no empezaría a darles órdenes a estos niños. Él quería que ella pensara cuál es la mejor forma de hacer las cosas y tratar bien a la demás gente, mientras veía cómo los niños le enseñaban a jugar a Caroline. Los demás niños le preguntaron que si él no iba a jugar, respondiendo que lo haría. Lo que él no sabía era que una sombra los vigilaba de cerca. Caroline y Sex jugaron a las escondidas en las calles. Jugaron piedra, papel o tijeras. Sex perdió y le tocó ser el que buscara, haciendo que todos los niños salieran corriendo a esconderse. Solo Sex y Caroline se quedaron parados en el lugar. Sex dijo con determinación que tenía que ganar este juego, pero al volverse se dio cuenta que Caroline estaba preocupada y le preguntó por qué no se iba a esconder. Caroline le habló, jalando de su ropa, y ahí es cuando él se dio cuenta de algo. Ella estaba muy nerviosa al pensar que se separaría de su hermano, lo que hizo que Sex se acercara a ella con delicadeza explicándole que tenía que aprender a caminar por las calles ella sola y que sería una experiencia importante para su futuro. Ella, aunque dudosa, aceptó y empezó a correr. Sex se sintió orgulloso al pensar que ella estaba empezando a madurar y que, aunque sonara raro, parecía ser que era más un padre que un hermano mayor. Aunque si tenemos en cuenta su edad no resultaría extraño que en su vida pasada pudiera haber tenido una hija. Caroline estaba corriendo para esconderse con otros niños entre las calles de la ciudad mientras Sex estaba contando casi llegando a 100, cuando, de repente, una mano la atrapó, tapándole la boca. Un adulto con aspecto de maleante le decía que se estuviera quieta si no quería salir lastimada. Los otros niños se dieron cuenta de esto y trataron de ayudar a Caroline, pero finalmente también fueron atrapados por otros maleantes. Con Sex en camino para encontrar a su hermana, se estiró y decidió que no iba a responder, ya que esa era una jugada inteligente para niños pequeños. Honestamente, si usara magia de detección, podría haberlos encontrado a todos en un instante. El hechizo de detección que creó era una magia sin elementos que enviaba ondas de maná para sentir la magia de otro cerca. Después de todo ser humano tiene al menos un poco de maná, resopló mientras se ponía en marcha. Dicho esto, usarlo sería infantil. El objetivo era encontrarlos con sus propios ojos y pies. Un niño pequeño apareció entre los arbustos y Sex tenía su primer objetivo. Luego encontró a otro niño detrás de una estatua y finalmente a una niña en otro lugar. No tenían idea de cómo Sex era tan bueno en este juego. Sex soltó una risa malvada, diciéndoles que en su época lo llamaban el dios del escondite, así que esto no era nada para él. Pero aún quedaban dos personas por encontrar, Karen y Miria. De repente, Sex sintió un presentimiento, y entonces se dio cuenta de que era la magia de Karen, la señal de emergencia que le dijo que usara para los peores escenarios. Corrió hacia un callejón para realizar un hechizo de detección antes de adentrarse más en la ciudad. Usó su hechizo de refuerzo corporal para saltar a los tejados, sabiendo que llegaría más rápido a donde ella estaba. Karen estaba con Dan y Miria, y la que se había separado era Tara. Sex corrió,
pero también identificó 3 fuentes de maná cerca. Miró hacia abajo y vio a una pandilla de hombres con las manos alrededor de la boca de Karen. Sex se asustó, pero necesitaba controlarse para no cargar demasiado imprudentemente, en caso de que los hombres tomaran a alguien como rehén antes de que él pudiera noquearlos a todos. Tenía que pensar rápido mientras veía a Karen ser atada. Así que se quedó quieto, viendo a la señorita Tara gritarles a los hombres que soltaran a su hermano. El hombre huyó antes de intentar secuestrar también a la señorita Tara. Sex saltó del tejado y cayó de pie, pero necesitaba saltar de nuevo. Decidió comprimir maná bajo su pie para formar una plataforma. Y así, Sex cayó en picada. Sex aterrizó y fue directo hacia la pandilla de hombres. A pesar de medir la mitad de su altura, noqueó al primer tipo y salió corriendo hacia el segundo, que logró esquivarlo. Incluso después de usar 5 aumentos corporales, seguía siendo solo la fuerza de un niño de 4 años multiplicada por 5. Pateó al tipo, pero pronto fue sostenido boca abajo por los pies. ¿Realmente no podía ganarle a un hombre adulto con experiencia en artes marciales? Quizás fue un error no entrenar para el combate solo porque era un niño. De cualquier manera, sabía que necesitaba pensar rápido antes de que los otros hombres que noqueó comenzaran a despertar. Sex sintió de repente algo súper caliente, y cuando levantó la vista, el hombre estaba en llamas. Karen había venido a rescatarlo. Sex finalmente se liberó del agarre del hombre y lo atacó por detrás. El hombre pidió ayuda a gritos, con su ropa aún en llamas. Una vez que el hombre fue sometido, Sex decidió apagar el fuego por lástima, aunque no podría salvar el cabello del hombre ni su orgullo. Una vez que Sex resolvió la situación con el hombre, corrió hacia Dan, que estaba gravemente herido con la cabeza sangrando. Los niños pidieron ayuda al notar que la hemorragia no se detenía. Sex extendió la mano para realizar su ocultamiento, y un hombre miró por su ventana, preguntándose qué era todo ese alboroto. Pero cuando miró hacia abajo, las calles estaban vacías. Sex los había vuelto invisibles para el público. Karen tomó la mano de Dan, y su hermana preguntó qué estaba haciendo. Parecía que estaba realizando un tipo de hechizo de curación sobre él, y en poco tiempo, las heridas de Dan habían desaparecido y él murmuró mientras despertaba. Karen le dijo que todo estaba bien ahora. Mientras Dan se incorporaba, no podía creer que había estado a las puertas de la muerte apenas un minuto antes. Su hermana corrió a abrazarlo, igualmente temerosa de que muriera en sus brazos. Cuando los hermanos levantaron la vista, notaron que la Karen que conocían se había transformado por completo. Ahora tenía cabello dorado, y los hermanos la reconocieron al instante como una santa. También notaron que Sex se había transformado del niño pequeño de cabello castaño y gafas. Karen y Sex caminaron a casa, derrotados por el día que habían tenido. Sex se volvió hacia Karen y le dio un gran abrazo. Ella se disculpó con él, diciéndole que rompió su promesa y se había portado mal. Le suplicó que no la odiara, pero Sex le dijo a Karen que fue su culpa. No llegó a tiempo para salvarla y se sintió muy culpable por eso. Pero Karen rápidamente le dijo que eso no era cierto. Ella creía que él vendría sin importar qué. Más importante aún, quería saber si había podido ayudarlo. Sex miró las manos de Karen y vio que estaban enrojecidas y quemadas. Ella insistió en que estaba bien, diciendo que solo fue por usar magia de fuego para quemar las cuerdas. Sex le dijo que ayudó mucho y, lo más importante, salvó a Dan. Karen seguía preocupada por cómo había roto la promesa, pero Sex le preguntó si él la había detenido. ¿Habría dejado a Dan morir solo? Ella dijo que no, y Sex le dijo que esa era la verdadera cualidad de una santa. Le prometió a Karen que siempre la protegería y que no había necesidad de disculparse. Además, Karen definitivamente haría lo mismo por él. Karen sonrió, asegurando a su hermano que era cierto. Si ella estaba en problemas, él la ayudaría y Shed haría lo mismo. Ella se subió a la espalda de Sex y ambos acordaron tener un nuevo comienzo. Sex estaba orgulloso de Karen y de cómo estaba creciendo para ser una gran chica. Esperaba que tuviera la oportunidad de crecer en paz. Había pasado una semana desde que Karen y los demás fueron atacados por la pandilla, pero afortunadamente ese fue el último de los dramas. Sex se aseguró de que Dan y los demás guardaran silencio, y como les habían salvado la vida, aceptaron no contarle a nadie. Dan mencionó que les diría a todos que Karen no podía usar magia de luz, pero su hermana le dio una bofetada por su estúpida sugerencia. Sex tuvo que ejercer una presión considerable sobre ellos para mantener en secreto la magia de luz de Karen, y después de eso, encontraron un nuevo lugar en la ciudad. Sex, Sion y Karen caminaban por la zona peligrosa cuando un hombre borracho los acosó. No podía creer que fuera él quien no podía decir que no, pero Karen le dijo a Sex que necesitaba entender cómo vivía la gente como los nobles. Estaba en una misión para mejorar la vida de las personas, y como hija de la familia Forlana, era su deber acompañar a Sex. Sex sabía que no podía decirle que no a los deseos de su hermana, así que ella se unió a ellos. Se acercaron a un hombre encapuchado, Sin Tou, que les gruñó por mirarlo. Añadió que este lugar no era un parque de diversiones para niños. Karen le preguntó de qué hablaba, y Sex tuvo que calmarla. No había duda. Este hombre podría sonar duro,
pero solo se preocupaba por ellos, razón por la cual Sex decidió que era la persona adecuada para hablar. El hombre se llamaba Portable, y era el que mantenía el orden en este barrio marginal en las afueras de la capital de Forlana. Sex se agachó para hablar con el hombre, diciéndole que quizás le parecía absurdo que un niño dijera esto, pero había venido a negociar con él. Sex se presentó como el hijo del señor del fuerte. Presentó a Karen como su hermana y a Sion como su sirvienta. El hombre preguntó qué exactamente quería negociar Sex. Sex explicó que recientemente algunos individuos sospechosos se habían infiltrado en la ciudad, e incluso si los atrapaban, existía la posibilidad de que aparecieran más. Sex le dijo al hombre que creía que ese tipo de personas tendían a esconderse allí, y como el hombre estaba a cargo, si alguien podía detectarlos, era él. El hombre le preguntó a Sex qué planeaba hacer una vez que los reunieran. Mencionó que los nobles una vez habían hecho algo similar con personas como él. Sex se mantuvo tranquilo, diciéndole al hombre que simplemente quería deshacerse de los intrusos y restaurar el orden público. El hombre gritó que Sex probablemente quería acabar con los barrios marginales de paso, diciendo que no quería ayudar a nadie que pusiera en riesgo a su gente. Les dijo que se fueran, pero Karen rápidamente dio un paso adelante. Llamó al hombre tío y le pidió que prestara su fuerza a su hermano. Explicó que era su primera vez en la ciudad y que había hecho amigos, pero que casi nunca podía volver a verlos. Le dijo al hombre que, aunque ella estaba protegida, sus amigos no lo estaban, y no quería verlos lastimados de nuevo, ni quería ver a nadie más en la ciudad lastimado. Juntó las manos y le dijo que haría todo lo que pudiera. Karen le suplicó al hombre que los ayudara. El hombre no podía creer lo que veía. Una chica noble arrodillada en el suelo e inclinando la cabeza ante él. Era algo que nunca había visto antes. Sex añadió que estaría feliz de aumentar las patrullas y que si el hombre solo les daba la información, ellos se encargarían del resto. Y por supuesto, no lastimarían a nadie de los barrios marginales. El hombre miró hacia abajo y Sion le pasó a Sex una bolsa llena de monedas. Le dijo al hombre que no pedían ayuda gratis y que estarían felices de ofrecerle la misma cantidad de dinero mensualmente. El hombre saltó de inmediato, claramente motivado por el dinero. Aceptó que ayudaría y Karen agradeció al tío por aceptar el trabajo, tomándole la mano. De regreso, San le preguntó a Sex si realmente podía confiar en ese hombre, ya que cualquiera que trabaja por oro puede ser influenciado por el oro con la misma facilidad. Sex sabía que lo que Sion decía era cierto. Incluso si alguien quería estar de acuerdo con su propuesta, sus viejos valores podrían impedirles ser leales. Sion preguntó si él pensaba eso, y Sex le recordó que su magia lee emociones, así que estaba seguro de ello. Le preguntó a Caroline si le tenía miedo, pero Caroline le dijo a Sex que él era su hermano mayor, por lo que nunca podría tenerle miedo. Sion, por otro lado, estaba aterrorizada de Sex. Es decir, ¿quién no lo estaría? Sex pasaba sus días aprovechando al máximo sus habilidades. Se acercó a un prisionero, leyendo instantáneamente sus crímenes, robo, secuestro, incluso intento de asesinato. Todo ya estaba confirmado, y le recordó al hombre que crímenes como esos conllevaban la pena de muerte en este territorio. Cuando se trataba de la magia mental de Sex, los hechizos de fortalecimiento eran una cosa, pero los hechizos de debilitamiento podían dañar físicamente a las personas. Sex no podía probarlos en personas normales, así que apenas avanzaba, pero ahora podía ponerlos en buen uso. Después de lo que pasó, Sex ya no podía garantizar la seguridad de Karen. Nunca se perdonaría si su vacilación para ensuciarse las manos llevara a que alguien resultara herido. El hombre le suplicó que se detuviera y Sex sabía que esto no era humano, pero su principal prioridad era la supervivencia de Caroline. Después de que Caroline fue secuestrada, se vio obligado a darse cuenta de cuán poco poder tenía realmente, así que actuó rápidamente para tomar el control de la casa del conde ganando influencia sobre las figuras centrales. Sex logró tener control sobre los asuntos internos de Forlana y descubrió algo alarmante. Se enteró hace 3 días, en su 6º cumpleaños. El mayordomo mencionó algo sobre adopción. En el Santo Reino, los nobles estaban obligados por varias obligaciones legales. Una de ellas establecía que dentro de los 10 años posteriores a heredar un título, un noble debía engendrar hasta 2 herederos varones. Cuanto mayor era el poder mágico del feto, más probable era que la madre muriera en el parto. Y como los nobles tienden a tener una alta capacidad mágica, la poligamia se convirtió en la norma. Pero, por supuesto, esta casa solo tenía 2 hijos. Sex vio a Karen en el jardín y la saludó. Ella estaba alegre y completamente ajena a la importante discusión que ocurría en la oficina. Sex le preguntó al mayordomo si había alguna noticia sobre que su madre estuviera embarazada, y el mayordomo le dijo que no había escuchado nada. Sex preguntó cuándo su padre heredó el título y el mayordomo le dijo que hace 9 años. Esto no era una buena noticia. No solo podían perder la casa, sino que podían ser exiliados como criminales por asociación. La línea foranada estaba registrada bajo el linaje de fuego. Sex no tenía atributo mágico, pero las herramientas mágicas confirmaron que llevaba el poder del linaje. Le preguntó al mayordomo si el niño fuera adoptado,
¿contaría aún para el requisito? El mayordomo respondió que solo el hijo mayor debía ser de sangre, pero para el segundo hijo, la adopción era una opción. Sex preguntó qué pasaría si el hijo mayor moría, y el mayordomo le dijo que en ese caso, el linaje familiar podría ser oficialmente sobrescrito bajo circunstancias especiales. Entonces, por esta ley, era posible secuestrar una familia noble. Eso en sí mismo le sonaba familiar a Sex. El mayordomo le dijo que habían recibido una oferta de la familia de un varón para adoptar a su hijo. Sex leyó los documentos y su rostro se desencajó. Tranquilizó al mayordomo diciéndole que estaba bien, pero le indicó que siguiera adelante con la adopción. Decía, Orca Falgata Yunam Yakudai. Él era una de las opciones románticas en este juego y en su ruta era el enemigo jurado que se apodera de la familia. Su familia era parte de la raza bestial. Aunque el Santo Reino era una monarquía constitucional gobernada por la Sagrada Familia Real, también era un estado religioso. Había dos facciones religiosas principales, los monoteístas, que adoraban al dios humano como la deidad suprema con otros dioses y sus razas por debajo de él, y los politeístas, que creían que todos los dioses eran igualmente divinos. ¿Y qué sucede cuando esas creencias chocan? La discriminación racial era la respuesta. Si el dios humano estaba en la cima, entonces los humanos debían ser superiores. Esa idea tóxica se extendió por la facción monoteísta. La familia real actual era politeísta, por lo que la persecución abierta no ocurría mucho. Pero los nobles bestiales aún tenían que actuar con cuidado. Un mal paso y caerían en desgracia. Y eso fue exactamente lo que le pasó a la familia de Orca, la casa Barón Yakudai. Sintieron una guerra civil inminente e intentaron salvar a su hijo menor enviándolo como adoptado. El mayordomo anunció que Orca había llegado. Sex le dijo que llevara a los invitados a la sala de estar, diciendo que iría allí de inmediato. En ese momento, estaba en el jardín recogiendo flores con Karen. Un año a partir de ahora, esa casa baronial caería debido a los disturbios civiles. La mayoría serían masacrados o vendidos como esclavos, tal como en la línea de tiempo original del juego. Sex sabía que necesitaba mantenerse alerta. Orca se presentó ante Sex, diciendo que era un honor conocerlo y que sería el miembro más nuevo de la familia. Dio su nombre completo, Orca Falgata Yunnan. Parecía bastante lindo con su rostro pequeño y orejas de animal. Sex sabía qué esperar, pero verlo en persona era algo completamente diferente. Si la versión del juego era cierta, apenas crecería más que esto. Un niño tan adorable podría realmente trastocar tu moral. Sin mencionar que, en la historia original, atormentaban a este niño. ¿Qué clase de villanos se suponía que eran? Sex se disculpó por distraerse, luego se presentó adecuadamente. Caroline hizo lo mismo. Le dijeron a Orca que, como ahora eran familia, no había necesidad de formalidades y que podía relajarse con ellos. Orca aceptó y les agradeció a ambos, aunque su nerviosismo era evidente. Sex sabía que si estaban entrando en la ruta de Orca, realmente necesitaban vincularse con él desde el principio. Le preguntó a Orca si le gustaría un recorrido por la finca para empezar. Orca se disculpó, diciendo que el largo viaje lo había dejado agotado. El mayordomo intervino y se ofreció a acompañarlo a su habitación. Sex lo despidió con la mano, aunque no podía quitarse la preocupación de que esto podría ser más difícil de lo que imaginaba. Y Sex tenía razón en preocuparse. Pasaron los días y Orca pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Cuando aparecía, volvía a entrar corriendo si alguien no notaba. Dadas las circunstancias de su llegada, le dieron espacio durante una semana, pero quizás era hora de ayudarlo a integrarse en la familia. Después de todo, su futuro dependía de acercarse a él. Así que Sex organizó una pequeña merienda solo para los cuatro: él, Orca, Caroline y Sion. Planeó hacerla en el jardín y se aseguró de que hubiera muchos bocadillos para ayudar a aliviar la tensión. La merienda comenzó y fue incómoda. Karen sorbía su té mientras Orca ni siquiera podía hacer contacto visual. Por supuesto, Sex esperaba esto. Orca había sido así desde el primer día. Caroline, por otro lado, simplemente estaba feliz de estar en una merienda con su hermano mayor, pero ver a Orca allí no la emocionaba precisamente. Sion le susurró a Sex, sugiriéndole que intentara iniciar una conversación. Sex le dijo a Orca que esta merienda era para que todos los hermanos se unieran, así que todos deberían relajarse. Pero Caroline frunció el ceño, diciendo que no recordaba haber oído que se suponía que era un evento de unión. Sex admitió que fue su culpa, pero ya que todos estaban allí, deberían aprovechar la oportunidad para conocerse. Después de todo, necesitaban apoyarse mutuamente como familia. Caroline respondió que estaba perfectamente contenta con servir a Sex. Sex no podía imaginar que las cosas fueran peor. Le dijo a Caroline que no fuera tan distante, especialmente porque Orca estaba en una posición difícil. Luego se volvió hacia Orca, asegurándole que Caroline era en realidad una persona amable. Orca apenas podía hablar mientras Caroline le lanzaba miradas penetrantes desde el otro lado de la mesa. Sex suspiró para sus adentros. Su primera merienda familiar había sido un completo fracaso. Sí, llegaste hasta aquí y eres oficialmente parte del club de personas que duermen menos por culpa del anime y el manga. Así que hazte un favor, Futuro, y suscríbete, porque aquí hablamos de historias que rompen cerebros, personajes traumados emocionalmente y mangas que salen un día cualquiera.
Ponme en los comentarios anime, manga o teoría que quieres ver después. Literalmente los comentarios son como un menú. Tal vez tu idea sea la próxima del siguiente video. Así que ya sabes, suscríbete, déjame tu comentario y nos vemos en el siguiente episodio de... ¿Cuándo subes la segunda parte?